Hola jóvenes, bienvenidos hoy 12 de julio a su primer día de la asignatura de sistema cardiovascular. Ya ustedes venían desde tercer semestre viendo sistemas, así que saben la forma en la que los sistemas se desarrollan a partir de áreas como la morfología, la fisiología, la patología, la farmacología, la microbiología. En este caso, el sistema cardiovascular, que es coordinado por mi persona, será un sistema en el cual nosotros queremos como departamento que ustedes aprendan las bases del sistema cardiovascular que los lleven a un buen transcurrir de su carrera como médicos generales. Así que deben llevarse desde el sistema cardiovascular algunos conceptos básicos de enfermedades muy frecuentes como la hipertensión, como la obesidad, como el síndrome metabólico, y algunos manejos paraclínicos como el electrocardiograma, que es muy necesario para médicos generales en urgencia, y que ustedes identifiquen muy bien un electrocardiograma normal e incluso algunos tipos de alteraciones. Todo esto siempre visualizado desde situaciones clínicas, situaciones tanto normales como alteradas. Entonces, dicho esto, sistema cardiovascular, cuarto semestre, los martes y miércoles tendrán las magistrales, mientras que los lunes y viernes y sábados, de acuerdo al grupo que te haya tocado, tendrán los laboratorios. Y las complementarias también son un grupo los lunes y 3 grupos los viernes. Esta es la parcelación, se la voy a mostrar de manera rápida. Aquí está la descripción de la asignatura, como en las otras asignaturas, el objetivo general del curso, que es muy claro. Tratarás de analizar integralmente los componentes del sistema cardiovascular, su estructura macro y microscópica, su funcionamiento normal y alterado, asimismo los microorganismos que lo afectan y los mecanismos de acción de los fármacos de mayor uso en él. Estos son los resultados de aprendizaje desde áreas grandes que maneja el sistema cardiovascular. Y estos son los contenidos vistos como bloques: un primer bloque de morfología, un segundo bloque de bioquímica y fisiología del sistema cardiovascular y un último bloque de microbiología, fisiopatología y farmacología del sistema cardiovascular. Las opciones metodológicas, y aquí es donde quiero que presten atención porque es lo nuevo metodológicamente de este semestre, es que en las clases magistrales de los martes, que son 2 horas, esa clase tiene 2 partes, siempre que haya una clase magistral los martes. Una parte es la conferencia del docente, que encontrarán generalmente en el fin de semana anterior en el catálogo o en el Classroom, en el cual esa clase desarrollada por el docente pregrabada, la clase, el docente tratará de desarrollar los resultados de aprendizaje esperados. Allí en esa clase pregrabada, además el docente dejará un taller, una actividad, unas preguntas, algo para resolver, para que mediante autoaprendizaje, antes de la clase magistral como tal, ustedes lo hagan y traigan a las 2 horas de clase del martes algo que nosotros hemos llamado aprendizaje activo a través de la interacción. Esto es lo que algún tipo de metodología pedagógica llama aula invertida, pero esta segunda parte nosotros la hemos determinado así para que ustedes entiendan que lo que van a hacer es muy, pero muy importante que ustedes participen. Necesitan interacción. El docente estará ahí para tratar de que esa actividad que se haya puesto antes sea desarrollada en convenio con él, en acuerdo con él, y que las discrepancias, inquietudes, cosas que ustedes no pudieron resolver o que él intente evidenciar en ustedes, sean a partir de interacción durante esa clase magistral. Entonces, esta segunda parte, para que entiendan el cuento, orientará el diseño de la evaluación correspondiente de esos resultados de aprendizaje. O sea, el docente, a partir de esta interacción,
va a desarrollar las preguntas correspondientes del examen parcial de esas clases magistrales. Además, la clase del miércoles, que no puede ser magistral, uno, porque es una hora, y dos, porque está en un día virtual, que es los miércoles en la tarde, cuando hay otras asignaturas virtuales como sanguíneo. Entonces, la clase del miércoles, toda esa tarde, ustedes la tendrán virtual. Tanto la clase de sanguíneo como la clase de cardiovascular serán virtuales, para que no tengan que estar desplazándose de universidad a la casa o de casa a universidad entre una clase y otra. Pero la clase del martes definitivamente va así como esta. La otra forma o opción metodológica son el estudio de casos clínicos, que los profesores lo harán durante las clases y previos a algunos quizzes. Las clases complementarias ustedes las vienen viendo desde el semestre anterior, pero acá tienen una manera especial de llevarse, y ahora en un video posterior les hago la introducción a las complementarias y les explico qué vamos a hacer en las complementarias, cuál es el objetivo de las complementarias y quién va a liderar las complementarias. Pero es muy interesante que le presten atención a estas complementarias, que aunque no tienen porcentaje de notas como tenían en fundamentos, pues estas complementarias son muy importantes para ustedes, para entender lo que no se haya entendido en las clases magistrales y para desarrollar tanto los quizzes como los parciales. Luego tienen acá prácticas de laboratorio, que definitivamente es el momento en el cual, por ejemplo, lo que vean de electro, lo que vean de anatomía, ustedes podrán tocarlo, verlo, hacerlo y ganar ciertas habilidades que necesitamos que ustedes se lleven desde el sistema cardiovascular. Eso tiene una correspondencia con la evaluación, todas estas actividades de aprendizaje que hemos dicho, y aparecen entonces 3 parciales, 3 quizzes en los correspondientes 3 cortes, como aparecen aquí, y luego la parte final. Pero vamos a explicarles los 3 parciales. Estos 3 parciales tienen hasta 25 preguntas, de acuerdo a la cantidad de temas que tienen. El primer parcial vale un 15%, porque generalmente tiene muchos menos temas, y de pronto puede tener hasta 20 preguntas. Mientras que el primer quiz, que va después del primer parcial, ese primer quiz, lo que yo quiero que demuestren en ese primer quiz es analizar en imágenes la morfología de los componentes del sistema cardiovascular. Ese quiz es uno solo, no son quizzes que se hagan durante ese tiempo, es uno solo que tiene una fecha estipulada después del parcial. Igual pasa con el quiz número 2, que va después de la prueba escrita número 2, del parcial número 2, que tiene ahí los temas que no entraron en el primer parcial y se suman los del primer parcial. Toda prueba parcial será acumulativa. En el segundo quiz ya es específico de electrocardiografía normal, como dice aquí, y el tercer quiz es específico de electrocardiografía alterada, mediante situaciones clínicas. Luego de finalizados los 3 parciales, y miren que el primer parcial vale 15%, todos los quizzes valen 5%, el de cada corte, el primer quiz 5%, el segundo quiz 5%, el tercer quiz 5%. El segundo parcial ya vale 20%, el tercer parcial vale 20%, y cuando nos vamos hacia la parte final que les decía, aparecen 2 actividades muy importantes. Son el examen final, escrito, como lo han tenido siempre, con un 20%, y un examen final oral, que es una integración morfofisiopatológica y de imágenes, que aquí está explicado, que además esto, antes de que cuando estén faltando 2 meses o a mitad de semestre, o inclusive desde el principio de semestre se los puedo dar, tiene una gran cantidad de preguntas y una gran cantidad de menú, de catálogos que pueden ir teniendo ustedes en cuenta para desarrollar y llegar preparados a ese examen oral. Ese examen oral ya tiene unas rúbricas, tiene todo un bagaje de preguntas del semestre pasado que se les puede dar a ustedes tranquilamente, que ustedes vayan tratando de desarrollarlas y que en cada clase que vayan dando vayan tratando de darle respuestas.
Eh, Eso completa un 100% y aquí abajo tienen la bibliografía actualizada del sistema cardiovascular. Esta es la parcelación. Además de la parcelación, quiero que conozcan algunas cosas del cronograma. El cronograma, el cronograma está aquí. Y miren que tiene tanto actividades complementarias de laboratorio y teorías. Esta semana, por lo menos que está sombreada, esta semana comenzó hoy con introducción a los laboratorios, que ya la doctora Ide les mandó un video explicándolo y que yo les mandé a decir que como era introducción a los laboratorios no tenían que ir a las prácticas como tal, porque entre otras cosas no hay clases desarrolladas como para hacer laboratorios. Igual los grupos del viernes tampoco van a ir a esos laboratorios porque ya tienen el video de introducción a los laboratorios de la doctora Ide. Lo mismo pasa con introducción a las complementarias, que le voy a pasar un video ahorita explicándole cómo son las complementarias. Por eso no tienen que ir a complementarias ni hoy este grupo ni el viernes estos grupos. Entonces nos quedan nada más estas dos clases que están en azul de esta semana, que son esta clase de mañana martes, que es conmigo, que es de generalidades del sistema cardiovascular, específicamente hablar de los tipos de circulación, un poquito de mediastino y de sistema de tubos y sus paredes. No es que me vaya a meter con histología de vasos sanguíneos, pero la vamos a tocar para poder entender cómo el sistema cardiovascular se considera un sistema de tubos. Y es muy importante que entiendan estas generalidades para que después por allá adelante vean en la siguiente semana un laboratorio con el doctor Pedro Villalba y otros profesores de el sistema cardiovascular como estructuras tubulares, para que puedan entender después hipertensión y para que puedan entender las fórmulas de la presión arterial. Esto está desarrollado de tal manera que ustedes los martes y miércoles ven teoría y los días de la siguiente semana de complementarias, el profesor, generalmente Leider Mendoza, médico egresado de la Universidad del Norte, de nuestros mejores estudiantes, de los más pilosos, de los más... fue tutor de varias asignaturas durante su carrera y que sabe lo que ustedes necesitan y lo que les falta, va a ser la parte complementaria de las clases magistrales. O sea, los temas magistrales que se dieron en la semana anterior, él va a desarrollarlos en complementarias en una hora a partir de actividades. No va a desarrollar él el tema. Va a ser que ustedes durante esas actividades puedan decirle a él qué entendieron y qué no entendieron de esos temas. Quiero que esos temas queden totalmente entendidos para que puedan llegar tanto a los parciales como al examen final oral con el manejo de los temas como tal. Aquí la idea no es ganar parciales, aquí es saber, aprender y manejar los conceptos del sistema cardiovascular ante un paciente, ante el familiar del paciente y en estos momentos ante los profesores y ante sus compañeros. Quiero que se metan mucho en el cuento de aprender sistema cardiovascular, de saber mucho del sistema cardiovascular. Entonces, este cronograma también se los dejo en el catálogo con la parcelación, lo miran bien al detalle, nos dicen cualquier inquietud. Los profesores que tienen ya los conocen. Hay profesores que aparecen como profesor pendiente porque están en contratación de unas horas de profesor para fisiología y para farmacología. Y pare de contar con el cronograma. En un classroom, para tratar de no llenar el catálogo, les voy a ir dejando esta semana, pues listo, las clases de esta semana. Pero la semana siguiente, el fin de semana este que viene, les dejo las clases ya de la semana del martes siguiente, para que allí en el classroom no pese tanto la clase pregrabada, para que puedan ir a la clase magistral del martes a desarrollar la actividad que el profesor coloque. El martes que viene no hay clase magistral porque es 20 de julio, es día feriado. Así que la clase del miércoles será virtual. Así que comenzaremos ese tipo de clase, de clase invertida,
desde el martes 27 de julio, que es conmigo, con una clase de histología del corazón, del esqueleto del corazón y del sistema de conducción, que ya si quieren desde ahora lo pueden ir viendo porque está en mi canal de YouTube. Pero de todas maneras yo se las monto en el Classroom que le digo, y además les coloco un taller para tratar de desarrollar ese día una buena interacción, un buen debate, para que esa clase salga entendida ese martes 27 de julio. Muchachos, muchísimas gracias hasta aquí. Luego recibirán el video de introducción a las complementarias y estos dos documentos, tanto la parcelación como el cronograma, con la contraseña del Classroom, se los dejo en el catálogo. Conocen mi WhatsApp, conocen las ganas que tengo de que ustedes aprendan. A veces algunos no me entienden el interés, pero bueno, yo sigo pensando que ustedes encontrarán muchas maneras de aprender y que nosotros estamos para eso, para orientarlos a que lleguen. Espero colaborarles en todo lo que pueda. Tienen mi WhatsApp, como les digo, y soy su coordinador de sistema cardiovascular. Un abrazo a todos y bienvenidos a este semestre. Nos vemos.